soldado con toda la armadura completa, con la espada, con el escudo, con el casco, ¿con qué más? Con el cinturón. ¿Qué más le falta? Con el escudo, pero sin zapatos. ¿Cómo se vería eso? Solo pensarlo, se ve como, no es como raro, no es como que no me gusta, pero sí se ve como raro, ¿no? Sin embargo, el problema no es solo una cuestión de estética, sino que un soldado descalzo podía tener problemas en plena batalla. En todos los campos de batalla había asperezas, hay escombros, hay pinchos, clavos y piedras. ¿Qué más podía haber? Ramas, una cantidad de obstáculos, pero con los pies al descubierto. Esto implicaría, puede estar una tierra caliente, pantanosa, pero descalzo esto puede causar, puede ser hasta la muerte o mucho dolor. Entonces, durante la época del apóstol Pablo, después vamos a orar y vamos a leer, pero quiero contar un poquito de qué vamos a hablar hoy. Porque durante la época del apóstol Pablo, los zapatos usados por los soldados romanos o del imperio romano eran llamados, miren cómo se llamaba, caligae. Estos fueron diseñados específicamente para mantener los pies de los soldados firmes. Ustedes ven que traje mi vestido muy largo, pero quiero que eso, muchas gracias, vean mi calzado, algo así, pero quiero hacer un énfasis en esta parte donde nosotros nos amarramos, porque es que el calzado del apresto del evangelio de la paz, como dice la Biblia, quiere decir que tú debes amarrarte, porque no es tu calzado, es el evangelio de Jesucristo. Entonces, estos fueron diseñados específicamente para mantener los pies de los soldados firmes y sanos durante los rigores de la larga marcha. Y era muy diferente a las sandalias que se usaba el pueblo diariamente. Los zapatos eran hechos en 3 cepas. Nuevamente quiero que muestren mi calzado. Era hecho en 3 cepas de cuero, ¿ok? Los cuales se levantaban desde el tobillo aquí y se amarraban. ¿Para qué era que se amarraban? Para proteger al soldado de los zancudos y de las picazones que habían alrededor de ellos si lograban pisar algo diferente o algo que les pudiera dañar su pie o su pierna. El caligaje, como así se le llamaba, ayudaba a proteger contra las ampollas, contra las enfermedades a los pies. Además, a menudo se podían, no sé si ahí está una foto que mandé, se ponían pequeños clavos de fierro en los pies. Es algo así como cuando uno ve los tacos de los futbolistas. Eran algo así. Eso eran unos tacos de fierro en la planta de los pies para pisar firme en los terrenos irregulares. Los zapatos de un soldado forman una parte básica de la armadura del soldado. Y en aquellos días, caminar era el medio de transporte de los. Imagínense, caminar. Ahora ya tenemos el taxi, ya tenemos los carros, pero la gente se movilizaba mucho a pie y por la capacidad de andar fácilmente, ellos necesitaban unos zapatos cómodos. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque el enemigo del imperio romano a veces colocaba objetos afilados
con púas en el suelo al frente de la batalla, de tal manera que cuando el soldado enemigo llevaba y no tenía una protección en su calzado, iba a ser blanco rápido de muerte. Así es que, queridos hermanos, cualquier soldado atacante que no llevara los zapatos lo suficientemente gruesos, por eso eran de cuero, firmes para la batalla, pronto iban a ser seleccionados. Además, estos soldados necesitaban pisar firmemente y en forma segura. No podían darse, no sé si han visto algunos zapatos, especialmente de las mujeres, que uno usa los tacos, pero ahí en la parte de adelante están como así, de tal manera que si la mujer no pisa bien, se puede ir boca abajo. Estos calzados que ellos usaban necesitaban una base sólida en sus pies para la batalla, y los clavos en sus zapatos ayudaban para que se mantuvieran firmes y seguros para andar en terrenos difíciles. Bueno, el apóstol Pablo, inspirado un poco de estos soldados y mirando un poco el evangelio de Jesucristo, le insta a la iglesia en Efesios capítulo 6, que es lo que estamos leyendo. Nosotros nos corresponde el versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y alguien me preguntó, ¿y qué es el apresto del evangelio de la paz? Y eso vamos a estudiarlo hoy. De tal manera que yo te invito a que tú puedas decirle al Señor ahí donde estás: Señor, háblame a través de tu palabra. Señor, enséñame a través de tu palabra. Dile al Señor: yo dispongo mi mente y mi corazón para que tú me hables a través de tu palabra. En estos días, mañana, pasado, van a estar dando muchas películas y se va a hacer mucho comentario acerca de lo que vivió Jesús. Y Jesús es el evangelio de la paz. Señor, y hoy necesitamos entender de qué se trata el evangelio de la paz y calzar, como buen soldado de Jesucristo, calzarme los zapatos o los pies con el apresto del evangelio de la paz. Háblanos, porque tu siervo escucha. Amén. Lo mismo podemos decir entonces acerca de la armadura de Dios. Nuestro enemigo Satanás, el diablo, va a aprovechar toda oportunidad para poner en nuestro camino distracciones, ¿qué más? Trampas, problemas, dificultades. Y solo el calzado que Dios nos da como parte de la armadura, porque es parte de la armadura, no es toda la armadura, pero sí una parte muy importante de la armadura para protección. Y bueno, muchas veces hemos predicado que esto es para protegernos, esto es para protegernos, pero fíjense que el calzado es para protección. Imagínense ustedes caminando descalzo en la calle. ¿Qué sucede cuando caminamos descalzo? Nos podemos, bueno, uno, está el sol, nos podemos quemar los pies. Otro, se puede uno cortar o pinchar con un clavo. Cuando yo era muy niña, que jugábamos y llovía, qué rico era bañarse en lluvia, ¿no? A veces caminaba descalza y 2 o 3 veces me logré pinchar un clavo con mis pies, pero lo único que puedo decir era que lo disfrutaba, aunque después lloraba. Entonces, lo primero que debemos entender es que el calzado primero te da firmeza y seguridad, pero también te da protección en el camino o en el campo de batalla, y nosotros estamos en un campo de batalla. Por eso el apóstol Pablo, al iniciar toda esta serie
en Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante, dice, porque no tenemos lucha contra los seres humanos, porque esto es espiritual. Y es por eso que Él nos invita a que nos calcemos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En otra versión dice, pónganse. En otra versión dice, habiéndose calzado los pies. Esto es como los que son maestros de lenguaje o de español. Es el auristo imperativo medio, que implica que es una acción que tú debes primero hacer para que otros lo hagan. Miren hasta dónde llega esto. Entonces se nos dice, primero, que debemos calzar nuestros pies diariamente. ¿Cuál es esa importancia? Así como el buen calzado es esencial para caminar con firmeza y seguridad, el Evangelio de la paz, que es el Evangelio de Jesucristo, no es tu evangelio, es el Evangelio de Jesucristo, nos protege para enfrentar los desafíos de la vida. Nos da estabilidad y nos permite avanzar en nuestro camino de fe. Sin este calzado podíamos tropezar. De tal manera que todos nosotros que estamos aquí, no sé si hay alguna persona que nos está visitando. ¿Hay alguien que nos está visitando? No, todos son cristianos, somos de la iglesia. Déjenme decirle que si nosotros no nos calzamos y no nos apretamos primero el calzado del Evangelio hacia nosotros mismos, va a ser muy difícil que tú lo lleves a la otra persona. La paz, así como el calzado era un implemento importante en la vida del soldado, así también ese calzado del apresto del Evangelio de la paz debe ser un implemento importante en la vida del cristiano. El calzado nos permite pisar libremente, sin temor, mientras nos enfocamos en la batalla. Ahora, ¿cuál es ese Evangelio de la paz? Y yo quiero ir a Marcos capítulo 16, 15. Porque las últimas palabras de Jesús parecía que se han olvidado. Y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Estaba haciendo una investigación hoy con un amigo que es estadista. Muchos de nosotros, bueno, por lo menos los pastores lo conocen. Y él decía, el 51% de los cristianos evangélicos no entienden qué es la gran comisión. Sabemos de memoria, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en Mateo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero el 64% de los que tienen mentalmente bíblico, de los cristianos evangélicos, han olvidado el significado de este mandato que Jesús lo había dado después de la resurrección, pero el apóstol Pablo ahora te lo vuelve a repetir diciéndote, tienes que colocarte el calzado del Evangelio. En otra versión, decíamos en el griego, decía, es un fuerte celo por predicar el Evangelio. Y la verdad es obvia, más que nunca necesitamos recuperar el significado de la gran misión y hallar nuestra parte en ello. Cuando el apóstol Pablo le dice, colóquense los zapatos o el calzado del Evangelio de la paz, es ya tú debes estar listo para ir, para predicar. Y lo que leímos en Marcos, continúa el versículo y dice, predicar el Evangelio a todas las naciones, a todas las personas, pero también dice, obra milagros en el nombre de Jesús para testificar del Evangelio. Pero también dice, bautícenlos a los nuevos creyentes.
¿Cuántos nuevos creyentes hay aquí que no se han bautizado? Porque vale la pena decirte, si tú has creído, tú debes ser bautizado. Y las personas que vamos y les predicamos, les hacemos discípulos y luego entonces les vamos al bautizo. Y por último dice, discipúlales, enséñales lo que yo les he enseñado. Ese es el evangelio de la paz. Es la buena noticia de Jesucristo, quien vino a reconciliarnos con Dios Padre. De eso se trata el calzado. De tal manera que tú puedes tener el pensamiento con el yelmo de la salvación. Ya eres salvo. Gloria a Dios. Pero también puedes ponerte la coraza de justicia. Ya has sido justificado. Pero también puedes colocarte el cinto de la verdad porque has conocido la verdad y tus palabras hablan verdad. Pero si aún no te has amarrado y no te has adueñado de ese evangelio de la paz y aún vives con una mente atormentada, entonces estás descalzo. Quiere decir que sabes muchas cosas, pero aún te falta una pieza de tu vestimenta. El evangelio es la buena noticia de Jesucristo. Esta paz no es solo ausencia de conflicto, porque la gente anda buscando paz. Paz en los gobiernos, paz en qué, en las casas incluso. Y me perdonan los psicólogos. Perdón, yo soy psicóloga. Paz en un consejo de psicólogos. No estoy diciendo que está mal, pero de ahí no viene la paz. La paz proviene del evangelio de la paz. ¿Y saben quién es el evangelio de la paz? Es el hombre más hermoso de todos los tiempos. Es el deseado de las naciones. Quien lo vieron sin atractivo, dice la Biblia, para que nadie lo deseara. Pero después se convierte en el hombre más hermoso de todos los tiempos. Ese es el calzado del evangelio de la paz que tú debes colocarte. Porque no es cuestión de pies, es cuestión de corazón. Es cuestión de fe, es cuestión de creer la obra redentora de Jesucristo, sino una profunda tranquilidad que proviene de saber que tenemos una relación correcta con nuestro Creador. Esa es la paz. Es importante recordar que esta paz no solo se trata de lo que nosotros compartimos, sino de lo que nosotros estamos experimentando en nuestras propias vidas. Cuando enfrentamos pruebas, cuando podemos encontrar consuelo en la palabra de Dios, en el evangelio, en lo que Cristo nos ofrece, esa paz es la que nos sostiene y es la que nos da la fuerza para seguir adelante. La buena noticia de Dios y nuestra misión. Cuando el Señor Jesús dice, vayan, te está diciendo, camina, ya está siendo mandado. Esa es nuestra orden de ponernos en marcha. Cuando un soldado está frente a la guerra o está en la guerra, miren, si yo no hubiese tenido mis zapatos, me hubiese pinchado con esto. Si se dan cuenta, si hubiese estado descalza, lo importante que es tener, eso no lo eché yo a adrede, no, eso lo encontré, lo acabo de encontrar porque lo pisé. Daniel, ¿lo puedes recibir, por favor? Gracias. Cuando un soldado está al frente de la guerra, ¿qué es lo que debe pasar para que ellos pasen allá a pelear? Tienen que recibir una orden. Cuando nosotros estamos orando, yo he visto que el quien toca el shofar, ¿qué está diciendo? ¿Qué es lo que está realmente haciendo? Le está diciendo, es una orden de marcha.
vayan y colóquense el calzado y ahora, como ya lo tienen colocado, ahora vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Nuestra orden de marcha para predicar sirve como nuestro fundamento firme. Cuando permitimos que las buenas noticias prometidas por Dios nos sirvan de auténtico consuelo, no existe ninguna fuerza externa que pueda atormentarnos, que pueda quitarnos la paz. Por eso Jesús dijo que la paz que sobrepasa nuestro entendimiento. No sabemos, pero en medio de los problemas, en medio de las batallas, en medio de los conflictos, tener el evangelio amarrado en nuestro corazón, creer en lo que Jesús hizo, es lo único que me da fuerza, primeramente a mí, para seguir adelante. Pero eso después me impulsa. Por eso se trata de compasión. Dice la Biblia en Mateo que Jesús caminaba por las aldeas, ¿por dónde más? Por las sinagogas y por los caminos. Y dice la Biblia que miraba a las ovejas con compasión, porque la misericordia es el amor que Él siente, pero la compasión es la que te impulsa a ir a contarle a la gente acerca del amor, la misericordia y el perdón de Jesucristo. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Porque es que cuando nos calzamos nuestros pies con esta paz, llevamos un mensaje de esperanza, llevamos un mensaje de amor a quienes nos rodean. Nos preparamos para compartir. Ahora, ¿qué es el apresto? Realmente, ¿qué es el apresto? Es la actitud de estar listos y preparados para compartir el mensaje de paz que proviene de Jesucristo. Eso significa el apresto del evangelio. Estar listos y preparados. Al soldado le dicen: listos, firme, y marcha. Cuando el apóstol le dijo: tienen que colocarse el apresto, le está diciendo: ustedes tienen que estar listos y preparados para cuando llegue la orden, entonces ir a marchar. Este mensaje es una buena noticia, no es nuestra, es la buena noticia de Jesucristo para los que confían en Él. Hermanos, en un mundo lleno de ansiedad, en un mundo lleno de desesperanza, porque yo escucho mucho a la gente como que ya esto, o sea, como que ya no tienen esperanza, ya están tan tristes, la gente anda, es increíble, pero la gente tiene una ansiedad impresionante alrededor. Yo veo jóvenes, adolescentes, casi hasta niños, como también adultos, que están ansiosos, que tienen una ansiedad, ya la gente está como más acelerada, no tienen esperanza, como que todo se acabó, como que todo ya terminó. Y es por eso que la gente está tomando decisiones como tomar un veneno, como matarse, como destruir su propia vida y destruir a los demás. En este mundo así, nosotros, tú y yo, somos los únicos que tenemos un calzado de paz. Somos los únicos que tenemos las palabras, el evangelio, la medicina que va a contrarrestar la depresión, la ansiedad, la tristeza y la desesperanza. Es en ti donde está todo. Es como si, yo me estoy imaginando como si tú y yo fuéramos un frasco de medicina. Aquella medicina que los psiquiatras están dándole
al que está deprimido, como si tú fueras esa pastilla que estás dándole al que está triste. Le estás diciendo, esta pastilla va a permitir que tú duermas tranquilo. Tú y yo somos ese depósito. Cuando tú te calzas los pies con el evangelio de la paz, cuando tú tomas parte y que ese es el evangelio de Jesucristo, y tú te lo aprietas tan en serio en tu vida, tú te conviertes en medicina para el oprimido, para dar libertad a los cautivos. Dice la Biblia en Apocalipsis 7:9, no lo tengo allá. Dice, Dios, después de esto miré, y he aquí una gran multitud. ¿Saben que esto me trae mi esperanza? A mí me encanta, por eso me gusta predicar el evangelio. Dice, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblo y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dios ahí está revelando el fin de la historia de la humanidad. Cuando la lucha de la humanidad finalmente acaba, Dios llenará su reino eterno con una gran multitud que nadie puede contar, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. ¿Saben de qué? De gente que están adorando y exaltando el nombre del Señor. De gente que cuando tú y yo le llevemos ese mensaje de esperanza, también van a colocarse el calzado del apresto del evangelio de la paz. Esa paz que sobrepasa su entendimiento. Nosotros no solo debemos esperar que esto suceda. Dios nos pide que trabajemos para que esto suceda, porque entonces vendrá el fin. Vayan, dice el Señor, por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Jesús no tartamudeó para decir eso. Dice que la gran comisión no es una opción a considerar, queridos hermanos, es un mandato. Un mandato para obedecer, ir y predicar el evangelio. No es una opción que tú vayas para la calle y te vistas y te pongas todo tu outfit y no te pongas zapatos, porque tú no me vas a decir, no, es que el outfit mío es estar descalza, ¿cierto? Es outfit, no es outfit, sino outfit. No sabemos ni decir vestido y vamos a saber decir outfit. La pinta. Yo no te imagino, ustedes sí se imaginan, bueno, yo sí soy capaz de hacerlo, ¿no? Aquí. Ustedes se imaginan yo con este vestido y estar descalza. Yo lo iba a hacer, yo me iba a colocar descalza, iba a predicar descalza. Porque ustedes iban a decir, hay algo raro, se ve rara, la pastora descalza, ¿qué pasó? ¿Saben que muchos de nosotros estamos caminando un evangelio descalzos? Porque no tenemos ni pizca de deseo de decirle a otra persona la buena noticia de salvación. Cada vez que tú tienes la oportunidad para hablar al Señor, del Señor a una persona, estás descalzo. Estás descalzo. Jesús resucitó al tercer día y ese es el evangelio que debemos predicar. Tenemos esperanza porque Él venció la muerte. Tenemos esperanza porque ya Él venció. Y si Él venció, no tienes tú nada de qué temer. Hay gente que tiene temor para predicar. Y no solo somos llamados a predicar a la misma nación una y otra vez,
El amor de Dios es expansivo, es universal, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que Jesús nos llama para alcanzar a todas las personas. La pregunta es, ¿qué hay de ti? Porque hay unos zapatos. Aleida, ¿me permites mis zapatos que traje puesto, por favor? Yo no vine con estos zapatos. Bueno, como Daniel es mío. Yani, tú sí puedes, ¿no? Porque tienes unos zapaticos sencillos. Porque te voy a poner descalza a ti. Ya no tenemos. Ven un momentico. No camines tanto porque, no sé. Aquí, vente aquí para que te vean. Hay unos zapatos de tacos. ¿Puedes ponerte de pie? Descalzo, por favor. Qué pena. Y ponte al ladito de estos zapatos. Hay unos zapatos suaves y estás descalzo. Y hay unos zapatos de guerra. La pregunta es, ¿qué tipo de zapato te estás colocando? ¿Solo los de lujos? ¿Los de guerra? ¿O estás descalzo? Porque si estás descalzo, corres peligro. Si te pones estos zapatos para ir a la guerra, corres peligro. Si te pones estos zapatos para ir a la guerra, corres peligro. ¿Qué clase de zapato estás colocando? Gracias. Qué pena. Ahora ya cogí los dos zapatos. Gracias. Así es que, querido hermano, un misionero llamado John Piper dijo: solo hay 3 tipos de cristianos cuando se refiere de misiones: los que van fervientemente a la guerra, los que envían fervientemente y los que desobedecen. La pregunta es, ¿en qué grupo estás? Porque Jesús ordenó que vayan y prediquen. ¿Ves esto como una misión importante? Predica, obra milagro, bautiza, discipula. Esa es la gran comisión. Jesucristo dijo en Mateo 4:23, dice la Biblia: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En Marcos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino. En Hechos dice: pero de ninguna otra cosa hago, dijo el apóstol, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pero ahora el apóstol Pablo vuelve a repetir en Romanos 10:15. ¿Me puedes colocar Romanos 10:15, por favor? Por lo menos dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Por qué la pastora Yani se atrevió a quitarse los zapatos esos? ¿Por qué yo me atrevo a ponerme esto? Porque yo considero que mis zapatos son hermosos, porque predico el evangelio de la paz. ¿Cómo estás mirando tus pies? Significa que estamos equipados, que estamos listos. Y yo quiero esta noche que nuestro pastor Gabriel, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Quisiera que hoy nosotros pudiéramos orar. Y si tú puedes estar ahí sentado o ahí de pie, cuando te pongas de pie, y decirle al Señor: yo quiero colocarme el calzado del apuesto del evangelio de la paz.
Hermanos, no digamos que no sabemos predicar. Si tienes el calzado, de seguro que sí sabes caminar. En Juan 14:27 dice Jesús: la paz yo les dejo, mi paz se las doy, y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Pero a alguien le dijo: ves y cuéntale a la gente cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Eso es seguir los pasos de Cristo. Eso es seguir, porque entonces dice: y yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Una vez que tú tengas el calzado del Evangelio de la Paz, que estés bien calzado, te aseguro que ni la serpiente ni los escorpiones van a pasar, porque Él te dio la autoridad para pisar. Pero quiero que me vuelvas a colocar, Romano, y quiero pasar a nuestro pastor para que ore. Pastor, por favor. Hermanos y hermanas, al calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la Paz, nos equipamos, número uno, para ser testigos de Cristo en el mundo. Así que seamos valientes y compartamos esta paz con aquellos que nos rodean. Recordemos que aunque el camino puede ser difícil, nunca estamos solos. Cristo es nuestra paz, el príncipe de paz. Romanos, Luis Daniel, el versículo de Romanos que acabamos de leer, hijito. Sonido, ¿me escucha? Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero en el versículo, los dos versículos anteriores, ¿puedes colocar los dos versículos anteriores? Donde dice: ¿y cómo invocarán? No, porque todo aquel que invocar en la anterior, el 12, dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todo es rico para con todos los que lo invocan. Ahora sí, 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Hay alguien que les pueda predicar aquí? ¿Hay alguien que les pueda predicar aquí? ¿Hay alguien que les pueda predicar aquí? Y en el versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Han predicado ustedes? Algunos. Bueno, ¿quieres predicar? El pastor hoy te va a enviar. Aleluya. Para que no tengas excusa. Porque después de esto no tienes excusa. Porque un día nos vamos a poner al frente, cara a cara, y vamos a tener que rendirle cuenta. Por eso hoy nuestro pastor nos va a enviar. Pastor. En la época escolar, cuando uno está estrenando zapatos, los compañeros vienen y le pisan, ¿verdad? Está estrenando, ¿cierto? Porque llama la atención el tener zapatos nuevos. De igual manera va a llamar la atención cuando tú comienzas a predicar el mensaje de salvación. La gente va a tener la necesidad de escuchar, porque el evangelio se va a volver tan necesario escucharlo que la gente tendrá comezón de oír. Por eso necesitan oír, pero para que puedan oír, alguien tiene que ser enviado para que pueda predicar. ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Hoy podemos decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí, Señor. Levanta tu mano y dile: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿De qué vas a predicar? Tu testimonio, lo que Cristo ha hecho en tu vida,
lo que el Señor ha comenzado a experimentar en ti. De eso tú vas a hablarle a la gente. Ellos tendrán el deseo de saber por qué tú has cambiado. Es lo que tú vas a hablar. No necesitas hacer exégesis, no necesitas hacer tanta homilía, no necesitas tanta interpretación bíblica. Solo necesitas decirle a la gente lo que Cristo ha hecho en ti, para que la gente pueda saber y reconocer de que Jesucristo es real y que también pueden ser transformados. Hoy, Señor, envío a la iglesia a salir a las calles, a salir por los pueblos, a salir por las ciudades, a salir, Señor, donde quiera. Que ellos vayan llevando el mensaje, llevando la palabra. A veces esperamos que sea la persecución la que nos impulse para predicar, pero no es necesario que llegue la persecución. Tenemos que cumplir con la gran comisión de llevar el mensaje al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de universidad, al vendedor ambulante, al de la esquina, al tendero, a cualquiera persona que hace parte de nuestro círculo social. Debemos predicar el mensaje al compañero que va en el Transcaribe, al compañero que va quizás allí en el avión, al que te lleva en la moto. Aquí hay gente que se ha convertido porque alguien lo llevaba de parrillero y le compartió el mensaje. Y esa persona recibió a Cristo. Así que es importante que prediquemos la palabra, porque hay una mies allá afuera que necesita escuchar el mensaje. La mies es mucha, pero los obreros que están aquí, diga conmigo, yo soy parte de esos obreros. Yo soy parte de esos obreros. La mies es mucha y Dios necesita de gente como yo para llevar el mensaje. Dígalo y créalo. Dios necesita gente como yo para llevar el mensaje. Y acepto el reto en esta noche, acepto el reto de llevar la palabra y voy a ganar gente para Cristo. Póngase de pie, por favor, póngase de pie. Porque usted tiene que preparar ese calzado, tiene que prepararlo, tiene que afilarlo, ese calzado. ¿Y cómo lo afila? Pues preparándose bien esos cordones, amarrándose bien esos cordones para que le ajusten bien en el pie y no se le salga. Porque qué feo es cuando usted está llevando el mensaje, usted está caminando llevando el mensaje y se le salen los zapatos. No se debe salir ese mensaje de salvación. Debe estar bien ajustado para que cumpla el propósito. Hoy nos ajustamos los cordones. Para eso los zapatos traen cordones, para ser ajustados y no se salgan al momento de correr. Y la palabra de Dios debe correr la palabra. Hay que llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que nos insta la misma escritura. Llevar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Voy a proponer en mi corazón llevar la palabra. Propóngalo en su corazón. Voy a proponer en mi corazón llevar la palabra. Voy a compartirle a mi familiar. Voy a compartirle a mi vecino. Voy a compartirle a aquel que está en mi círculo social, a mi compañero de trabajo. Le voy a compartir la palabra. A mi compañero de universidad, a mi compañero del colegio, voy a compartir la palabra. No me avergüenzo del evangelio, decía el apóstol Pablo. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hay que creerlo, es poder de Dios. Usted no se tiene que avergonzar del evangelio, porque el evangelio son las buenas nuevas. Y alguien está necesitando esa palabra. Alguien está necesitando. Hay alguien que necesita ser rescatado de las tinieblas para que venga a la luz admirable de Jesucristo. Además de enviados, Señor, yo los bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús, para que vayan en el poder del Espíritu a compartir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy los envío en tu nombre para que lleven el mensaje. También, Señor, yo mismo también debo compartir el mensaje. Señor, danos las oportunidades para compartir el mensaje, Señor. Aquel conductor que te lleva en el InDriver, comparte el mensaje. Aquella persona que se aparece en tu camino y tú de pronto no lo aprovechas la oportunidad,
Hoy vas a tomar esas oportunidades. Llamadas que quizás recibes y que son personas que dicen, perdón, me equivoqué. No desaproveches esa oportunidad. Háblale de Cristo. Es el momento preciso. Envía la palabra y la palabra no regresará vacía. Señor, en esta noche queremos darte gracias por la palabra que compartió la pastora Victoria. La recibimos en nuestros corazones. Queden sembradas allí esas palabras y den fruto en su momento al 100, al 60 y al 30 por uno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor por la palabra.